Este es un video abstract del artículo publicado en Intramed Perspectiva evolutiva del sedentarismo, la obesidad y la diabetes tipo 2. Este artículo se propone hablar acerca de los cambios recientes en la composición corporal, con franco predominio del tejido graso sobre el tejido muscular, que constituye una novedad en la evolución de la especie, y acerca de cuáles son sus consecuencias clínicas en este nuevo fenotipo evolutivo. Ante la epidemia de obesidad y diabetes, muchos autores se han planteado si no ha llegado el momento de pensar en estos temas con otros marcos teóricos. Por ejemplo, ¿habrá que abandonar el paradigma glucocéntrico? ¿Qué puede aportarnos la teoría de la evolución para comprender este problema de una manera más global? En términos evolutivos, obesidad y diabetes son la consecuencia de la disparidad entre la biología y el medio ambiente, entre la naturaleza y la cultura. Con la aparición de la agricultura hace 10.000 años, también apareció la estratificación social y las élites en las sociedades primitivas. Allí, adquirir alimentos y el esfuerzo físico para adquirirlos se disociaron por primera vez en la historia de la especie humana. Esto promovió la obesidad entre los más ricos, es decir, aquellos que accedían al alimento, pero no necesitaban realizar un esfuerzo físico para obtenerlo. Miles de años más tarde, ya en nuestros días, la industrialización alimentaria ha creado una humanidad metabólicamente rica con exceso de nutrientes. Es decir, que la historia de la obesidad y de la diabetes en términos evolutivos podría remontarse a 10.000 años atrás con el nacimiento de la agricultura. Pero en la actualidad, cada vez más personas cambian su composición corporal. Es decir, tenemos más grasa y menos músculo. Esto hace que tengamos un alto riesgo de resistencia a la insulina y de diabetes tipo 2. Este nuevo patrón de composición corporal, más grasa y menos músculo, altera la glucorregulación, porque la proporción de receptores de insulina en los adipocitos aumenta desproporcionadamente respecto de los receptores que existen en los miocitos. Es necesario tomar en cuenta que una molécula de insulina que activa un receptor muscular produce entre 2 y 3 veces más depuración de glucosa que la misma molécula de insulina que activa un receptor adiposo. Por lo tanto, la eficacia para depurar glucosa de un receptor de insulina en el músculo es mucho mayor que la del mismo receptor en el tejido adiposo. Como la eficiencia del tejido adiposo para depurar la glucosa es pobre, esto requiere de una secreción adicional de insulina para estimularla, generando el hiperinsulinismo. Pero como todos saben, la persistente exposición a una hormona, por ejemplo la insulina, desensibiliza a las células efectoras, creando las condiciones ideales de lo que se conoce como resistencia a la insulina. Como acabamos de ver, la eficacia de la insulina en el tejido muscular es mayor que en el tejido adiposo. Como consecuencia de ello, las personas delgadas, musculosas y con buena aptitud física tienen una sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo
mayor que los individuos sarcopénicos, con exceso de grasa y con escasa aptitud física. Esto ocurre en un proceso que tiene dos fases. Una primera desencadenante, que consiste en una anormal composición corporal, un desequilibrio entre el porcentaje de miocitos y adipocitos, generando el desbalance de receptores de insulina en un tejido respecto del otro. Como consecuencia de esta fase 1, se desencadena la fase 2, que es la necesidad de la hipersecreción de insulina reactiva o secundaria y su consecuencia inevitable por sobreexposición, que es la resistencia a la insulina. En el mundo contemporáneo, el consumo excesivo de hidratos de carbono altamente refinados, con su consecuencia de elevación brusca de la glucosa en el plasma, provoca picos de secreción de insulina. Aquellas personas que tienen una relación entre tejido muscular y graso apropiada, recordando que la eficacia para depurar glucosa del músculo es mucho mayor que la de la grasa, tienen una apropiada reducción de la glucemia plasmática, son sensibles a la insulina y no manifiestan problemas clínicos ni metabólicos. Sin embargo, aquellos que han alterado su composición corporal, haciendo predominar el tejido adiposo por sobre el tejido muscular, reducen su sensibilidad a la insulina, depuran insuficientemente la glucosa en el plasma y requieren la secreción adicional de insulina. Como todos saben, no solo la cantidad de tejido graso respecto del muscular resulta importante para la salud metabólica, sino que es también la localización de este tejido adiposo lo que confiere una alteración metabólica cuando éste se deposita en los tejidos periviscerales y salud metabólica cuando lo hace en el tejido celular subcutáneo. Los receptores de insulina de los adipocitos viscerales reciben entre el 25 y el 30% del gasto cardíaco total, y en el período postprandial hasta el 35%, por lo que están expuestos a la insulina entre 5 y 7 veces más que los adipocitos subcutáneos poco vascularizados y que solo reciben el 5% del gasto cardíaco total. La sensibilidad a la insulina entonces está directamente relacionada con el porcentaje relativo de masa magra, muscular, pero está inversamente relacionada con el porcentaje relativo de grasa corporal, es decir, cuanto más masa muscular tiene un individuo, mayor sensibilidad a la insulina tiene. Pero cuanto más masa grasa tiene un individuo, menor sensibilidad a la insulina tiene y por lo tanto manifiesta el fenotipo del síndrome metabólico. Quienes se interesen en la lectura completa del artículo podrán encontrarlo en nuestra página intramed.net.